Amados, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. ¿Se escucha? ¿Me escuchan por ahí? Amén. Hola Daniel, sí, Ya, gracias. Escuchan bien. Bueno, como siempre, le damos gracias al Señor por permitirnos compartir su palabra, poder que nos permite congregarnos, aprender de los designios de Dios, aprender de las cosas espirituales que necesitamos aprender. ¿Sabes cuántas cosas tenemos que resolver en nuestra vida? ¿Sabes cuántas cosas tenemos que alinear al plan perfecto, al propósito del Señor? Y ese es el trabajo. El Señor no resuelve nada si nosotros no tenemos el deseo. Y anoche, bueno, hoy en la madrugada mientras oraba, esta es la palabra que el Señor ponía en mi corazón sobre el deseo. Muchas cosas no podemos obtener, no podemos alcanzar porque una, no la deseamos de todo corazón, otra la deseamos equivocadamente, y son las cosas que hoy día vamos a aprender, que el Señor anoche cargaba mucho mi corazón con esto, y fue muy claro para mí entender esto, y me voy a la palabra y entiendo lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Por eso, esté atento, esté atento con sus oídos espirituales, disponga su corazón, saque todo pensamiento de distracción, saque toda incredulidad y ponga la atención necesaria para que podamos juntos aprender de esta palabra y podamos recibir lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Sabes cuántas bendiciones muchas veces nos perdemos porque no sabemos desear lo correcto? Y hoy quiero enseñarles lo que significa el significado del desear. El desear es un anhelo o un impulso interno. Ese es el deseo, el desear algo. Desear no es malo, desear no es pecado. Es una expresión del ser más íntimo del hombre, el deseo. Y estoy hablando del deseo de que tú y yo podamos comprender cuál es el deseo que a Dios le agrada y cuál es el deseo que a Dios le desagrada. Cuál es el deseo espiritual y cuál es el deseo carnal. Es el impulso constante del ser humano en continua evolución. Si el deseo es el correcto, tú vas evolucionando. El deseo profundo es esencial para el crecimiento espiritual. El tener deseos. Usted sabe que hay gente que perdió el deseo. Hay mucha gente que perdió el deseo de vivir. Hay mucha gente que perdió deseos de la vida. Perdió el deseo del propósito. Hay gente que pierde en vez de ganar. Son las cosas que el Señor quiere que hoy día podamos entender y empezar a alimentar un genuino deseo, un deseo con propósito, algo que esté siempre dentro de ti, desear, algo que provenga del Señor y para el Señor. ¿Usted sabe cuál es el deseo de Dios? El Señor tiene un deseo también hacia nosotros. Nos creó con un propósito, nos creó. El deseo del Señor tenía propósito. Y es que nuestros deseos se centren en Él y en su voluntad.
Ese es el deseo de Dios. Y nosotros también tenemos que aprender a desear lo que Dios desea de nosotros. A veces tú y yo no tenemos lo que pedimos porque no lo deseamos como Dios manda. Y la Biblia nos enseña que tú y yo perdimos porque el deseo es confuso, el deseo no es genuino, el deseo no proviene de Dios. Y son las cosas que tenemos que aprender a separar. Y es la carne con las cosas espirituales. Deseos carnales tienes que saber cuáles son, están en la palabra. Y tienes que saber cuáles son los deseos que provienen del espíritu. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar. Esto nos va a ayudar a estar despierto. Esto nos va a ayudar a que cada día algo de nosotros nos impulse. Si imagínense, póngase a pensar que hay gente que perdió hasta el deseo de vivir. Perdió el deseo de su vida, perdió el deseo en su matrimonio, perdió el deseo en su familia, perdió el deseo en lo laboral. Pierden deseos. Ya no hay deseos dentro de este que lo motiven, que lo insten a crecer, a avanzar. Y son las cosas que tenemos que aprender, porque nos va a ayudar. Esto nos va a ayudar. Que no sea usted ni yo, que no sea ni usted ni yo los que hemos perdido el deseo de vivir, que nunca lleguemos a esa instancia, que nunca lleguemos a ese momento de nuestra vida, que ya no deseamos nada de la vida, que Dios nos libre, que Dios nos libre y que Dios ponga en nosotros un deseo genuino que provenga de Él espiritualmente, desear, anhelar, buscar, conocer más a Dios, a estar más en su presencia. Desear no es malo, no es malo, pero debemos saber lo que deseamos y para eso tenemos que conocernos. Tenemos que conocer, les vuelvo a repetir, cuáles son los deseos carnales que están en nosotros y cuáles son los deseos que Dios desea para nosotros. Luego, esto es bíblico, esto se los voy a leer. Debemos aprender a saber si los deseos son de la carne o son del espíritu. Nosotros no debemos estar en los deseos que buscan satisfacer, alimentar los placeres de la carne. Ahí tú y yo no debemos estar. Nosotros tenemos que estar en los deseos que a Dios le agrada. En los deseos carnales no nos conviene, porque vamos a perder. Usted sabe que hay gente que desea el pecado en su vida. Usted sabe que hay personas que desean cosas que no corresponden y después eso los lleva y lo aleja y se pierden en el camino. Mira lo que dice Santiago capítulo 4 versículos 2 y 3. Dice, les voy a leer del 2 la última parte, y del 3 completo. Dice, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. No tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Hay gente que desea cosas sabiendo que no se lo pueden pedir a Dios, que son de la carne. O sencillamente otros desean cosas y no quieren involucrar a Dios.
Y luego el versículo 3 dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer de alimentar la carne, placer de alimentar la carne. Por eso pedimos, pero no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Pedimos para los deleites de la carne y eso no nos ayuda. Entonces, ¿cuántas oraciones, cuánto tiempo hemos dado a oraciones equivocadas, sin respuesta? Por eso tenemos que aprender a separar los deseos, examinarnos, conocernos, que el Espíritu Santo nos enseñe qué pedir, que el Espíritu Santo no nos haga perder el tiempo con oraciones que no van a dar frutos, que no van a llegar a ningún lado, que no se van a cumplir, oraciones que no van a salir a la luz, oraciones que no se van a cumplir, deseos que nunca los vamos a ver. Y para eso necesitamos al Espíritu Santo. Oraciones sin propósito, oraciones sin propósito. Por eso todo deseo que nazca de la carne no tiene propósito para Dios. Toda oración que nace del Espíritu y le das un propósito. Mira, tú puedes pedir una casa, un deseo. Eso no es pecado. Tú puedes pedir un auto. Ese es un deseo. No es pecado. Tú puedes pedir muchas cosas. Por eso el título de hoy es pedir con deseos profundos. Ya te leí lo que significa el deseo, desear algo. Pero como cristianos tenemos que aprender a saber desear lo que las cosas, lo que el Espíritu nos manda a pedir, lo que proviene de Dios. Lo que no proviene de Dios no nos sirve. Tú puedes pedir una casa, te lo vuelvo a repetir, hazlo, deséalo. Y que sea ardiente en tu corazón, Señor, dame las llaves, Señor, ábreme puertas. Ese es un deseo que te insta, que te mueve, que es algo tan profundo de nosotros. Es un impulso, es un deseo profundo que debemos pedirlo. El Señor bendice a sus hijos. El Señor nos esconde de nuestra fe. El Señor nos esconde de nuestro deseo cuando el deseo tiene propósito. Porque si queremos ese deseo es tan grande en nosotros solamente para satisfacer nuestra carne y ponernos orgullosos y decir lo logré y buscar taparle la boca a la gente que nos criticó, nos maldijo, Dios no puede ser engañado. Por eso el deseo tiene que ser genuino. El deseo debe ser del Espíritu. El deseo de ir a buscar las cosas que Dios tiene para nosotros debe ser espiritualmente y con propósito para Dios. No para satisfacernos a nuestro ego. Ustedes saben que muchos ministerios, muchas iglesias se han perfeccionado en pedir, en tener deseos, en tener muchos deseos. Yo siempre digo, yo estuve en un ministerio donde siempre mi deseo era prosperar económicamente, pero mi gran deseo estaba enfocado ahí y no en que Dios se me revelara más, sino que era prosperar, prosperar, prosperar. Y cuando tú trabajas en estos ambientes, se puede. Pero cuando Dios tiene un plan contigo,
te va a abrir los ojos. Cuando Dios, cuando Dios tiene un propósito contigo, te va a mandar las alertas y te va a decir, sal de ahí. No es el lugar, porque la vida no se trata tan solamente de esto. No se trata de tener deseos solamente económicos. La vida no se trata tan solamente de tener deseos materiales. El propósito por el cual nos creó, el gran deseo del Señor es que nosotros lo deseáramos a Él. Por eso el primer mandamiento es que amarás a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Ese es el mayor propósito por qué Dios nos creó. Es un deseo, ese deseo que sea mutuo, que Él nos quiere como padre y nosotros Él nos quiere como hijo y nosotros lo queremos como padre. Por eso no es malo desear las cosas materiales si tú le das el propósito. Si mientras más tienes, más humilde, esa es la línea que nos lleva al camino correcto. Pero si tú pides y buscas y deseas y que lo puedes alcanzar, si la Biblia dice que el que pide recibe, el que busca halla. Pero aún así, también la Biblia nos dice y no tienen lo que desean porque lo piden para satisfacer los deseos de la carne. Entonces, todo también está sujeto a la voluntad de Dios. Pero si yo pido cosas materiales, negocios, tantas cosas, casa, auto, que no es malo, pero si yo me olvido quién me abrió esa puerta, pero si yo me olvido quién provee, si yo me olvido de dónde cae, de dónde viene esto, y no quiero cumplir con lo que Dios nos demanda, nos obliga, de las primicias, los diezmos, las ofrendas. Y queremos que nos dé, que nos dé, que nos bendiga, bendíceme, bendíceme. Ese es mi deseo, bendíceme, bendíceme. Pero está bendiciendo a tu egoísmo, a tu carne, lo que está dentro de nosotros. ¿Usted sabía que usted y yo somos egoístas por naturaleza? Por eso tenemos que traer rompimiento. ¿Usted sabía que usted y yo por naturaleza somos desobedientes? Por naturaleza. Entonces nosotros tenemos que dar la batalla, tenemos que dar la pelea de ser transformados, a convertirnos en adoradores genuinos de Dios, en espíritu y en verdad. Por eso la carne, nada bueno, nada bueno tiene para nosotros. No nos va a dar propósito. Mira lo que dice Romanos 8, versículo 8. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay reglas establecidas por el Señor, hay normas establecidas por el Señor, y Dios no las va a cambiar. Por eso es importante que nazca en nosotros un deseo. Como les vuelvo a repetir, yo he conversado con personas que perdieron el deseo de vivir. Por eso que Dios nos libre. Usted sabe que el deseo se pierde. Los deseos de la vida se pierden. Perdemos el deseo también de querer relacionarnos con el Señor a otro nivel. Yo no sé, esto es lo que el Señor a mí me ministraba hoy, mientras oraba, en la madrugada. Hay cosas que no se tienen porque no los deseas. Me puedes pasar la vida pidiendo cosas, pero si no lo deseas, yo no abro puertas. Y con eso que el Señor me entregó, es que empecé a hacer memoria de mi vida, empecé a hacer memoria, me fui a la escritura y te das cuenta que tiene plan, que tiene propósito. Y hay mucha gente que vive sin deseo. Imagínate estar en un matrimonio y se pierde el deseo. Y se pierde el deseo de compartir.
se pierde el deseo de amar, se pierde el deseo de la intimidad. O sea, nadie me puede decir que a mí los deseos no se pierden, porque los deseos, hay algo que el enemigo ataca, y es apagar el deseo de tu vida, el deseo de mirar con amor, el deseo de vivir en la plenitud en Cristo, el deseo de vivir en obediencia. El enemigo sabe atacar. Por eso es importante que nosotros aprendamos a salir de la carne y a conocer lo que desea la carne. La carne habla, la carne tiene su lugar en nuestra vida para mal. La carne ha tomado decisiones por ti. La carne te ha guiado, te ha hecho escoger lo que no tienes que escoger. La carne te tiene como hoy día tú estás. Por eso esta palabra quiere que el Señor quiere que traiga libertad, que aprendas a orar con deseos, que aprendas a pedir con deseos genuinos, con deseos dignos de alabanza, de adoración, con deseos dignos de amor, con deseos dignos de paz, porque eso dice su palabra. Luego te lo voy a leer. Por eso los deseos de la carne no va con Dios. Y por eso te puedes pasar una vida orando sentimentalmente, emocionalmente, almáticamente, y nunca va a llegar. Pero en cambio, si empezamos a experimentar el deseo que Dios quiere que nosotros tengamos, los deseos del Espíritu, que nosotros aprendamos a escuchar la voz espiritual, que aprendamos a escuchar nuestro mundo espiritual dentro de nuestro ser, y empezar a tener oraciones con deseos espirituales. Mira lo que dice Salmo 37, versículo 4, dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Yo hace poco les prediqué sobre el deleite, deleitarse en Dios. Mira, un amargado no puede ir a deleitarse en la presencia del Señor. No puede. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a soltar las cosas de la carne, aprender a soltar todo lo que cargamos en este mundo. Debemos tomar tiempo, debemos planificar nuestra vida espiritual. Debemos saber lo que queremos de Dios, debemos saber lo que necesitamos buscar de Dios y encontrarlo. Otra traducción dice, entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Traducción en lenguaje actual. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Mira, si hay deseos, si hay deseos que tú estás obedeciendo la palabra, deseos que están en la palabra, deleitarse, amar a Dios. Otra versión dice, PDT dice, el Señor te da gozo, disfrútalo y Él te dará lo que más deseas. Si tú te deleitas, si tú amas al Señor, si disfrutas el gozo de ser salvo, el gozo de ser llamado, el gozo de estar en su presencia, del gozo de tener deseo, de estar en Él, de tener oraciones, peticiones, ruegos, con propósito. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué es lo que se cumple? Es que Dios te lo va a dar. Dios te va a dar lo que más deseas. Dios te va a dar los deseos de tu corazón. Pero tenemos que estar deleitándonos en Él y para Él. Tenemos que estar en amor.
entregándole el amor al Señor. Y debemos estar disfrutándolo, no quejándonos. Disfrutar su misericordia, disfrutar su amor, disfrutar lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Por eso, ¿cuántos deseos hay en tu corazón? ¿Cuál es el deseo que hoy tienes? ¿Cuántos están deseando algo espiritual de Dios? ¿Cuántos están deseando los dones espirituales? ¿Cuántos están deseando los frutos del Espíritu? ¿Cuántos? Por eso los deseos son muy atacados. Esta es una estrategia satánica, diabólica, es que busca matar tus deseos, que pierdas el sueño, que pierdas el deseo de alcanzar algo, de vivir algo, de construir algo, de restaurar algo, de entrar a otra dimensión, de tener crecimiento, de evolucionar, el deseo. Si partimos de la base que a mí me ha tocado ministrar gente y conversar con gente que ha perdido hasta el deseo de vivir por causa de las malas decisiones, por causa de no encontrar a Dios en tu mundo carnal. Es imposible de encontrar a Dios en el mundo. Dios no se puede rescatar del mundo, pero no para que nos relacionemos a Dios en el mundo. Todos los que estamos aquí, el Señor nos ha rescatado del mundo, pero nos lleva a su mundo espiritual. Dios es espíritu, Dios jamás se relaciona con la carne, jamás se va a relacionar con nuestras emociones, se va a relacionar con nuestra vida espiritual que muchas veces no conoces y que requiere mucha dedicación, requiere tiempo, requiere búsqueda, compromiso, disciplina, hacer crecer esa habitación espiritual que todos nosotros poseemos, donde Dios quiere posarse, donde Dios quiere que seamos uno, Él y nosotros. Por eso ten oraciones de deseos a Dios. Ten oraciones de deseos de estar en su presencia. ¿Usted desea eso? De estar en su presencia. Deseo de ver la gloria de Dios. Deseo de amarlo. Si usted despierta el deseo de amarlo, usted va a entender que si usted despierta ese deseo, a usted le cambia la vida. Si usted busca el deseo más profundo de su ser, que va a suplir todo lo que nadie ha podido llenar en su vida, es a través del amor. Si usted busca, empieza a buscar en su vida y empieza a trabajar en su vida, hacer crecer el deseo, lo que el enemigo le robó, lo que el enemigo le apagó, lo que el enemigo le dijo, es imposible que tú ames a Dios. Y te apagó esa llama, te apagó esa chispa. Es imposible que tu deseo más grande sea querer estar en la presencia de Dios día y noche. Esa llama al enemigo iba con manguera, con extinguidor a apagar en tu vida. Y créeme que muchas veces lo logra. Y cuando nace ese deseo genuino de estar en su presencia, ese deseo genuino de amarlo, no de ponerlo en el primer lugar, sino de ponerlo en todo en tu vida cambia.
Dejas de darle sentido como le has dado por 40, 50 años en tu vida, 30 años. Has buscado darle sentido a tu vida, pero no has encontrado dirección. Mas ahora tienes la oportunidad de darle sentido con un deseo ardiente de tu corazón, de decirle ahí donde tú estás escuchando, decirle, Señor, despierta en mí el deseo de conocerte, el deseo de amarte, el deseo de estar en tu presencia, el deseo de saber que todo esto es verdad, de que hay un pastor que está predicando con locura. Quiero conocer ese deseo que cambia las vidas, que transforma las vidas, ese deseo que me proyecta una eternidad, ese deseo que me abre las puertas del cielo, ese deseo que la presencia del Señor vive en un ser, en un humano, lleno de imperfecciones, lleno de errores, pero la misericordia del Señor se renueva cada día. Que Dios no consulta tu pasado para visitarte. ¿Por qué? Porque el deseo genuino que tienes en tu corazón abre el plan de Dios por el cual fuiste escogido, por el cual fuiste creado. Despierta el deseo de agradarle a Dios. Despierta el deseo de buscar a Dios en tu dormir, en tu acostar, en tu levantar, en tu día, en tu trabajo, donde tú te encuentras en tu cama. Despierta el deseo de tener una comunión con Él, santa, pura, genuina, que donde tú vayas, Él va a estar contigo. Usted sabe que si logra todo esto, usted donde esté, donde vaya, usted va a entender que Dios nunca abandona a alguien que lo desea con todo su ser. Perdón. Usted cuando empieza a disfrutar al Señor, cuando usted empieza a dar todo de sí para Dios, usted se va a dar cuenta que Dios nunca te va a abandonar. Tú nunca vas más a vivir huérfana, huérfano. Nunca más te vas a sentir ausente, carente de la paternidad de Dios. La ausencia no está en el plan de Dios. La presencia es el plan de Dios. Su presencia en nosotros es el plan de Dios. Que Dios en todo momento quiere conectarse con nosotros, con tu espíritu, mi espíritu, con el lugar que le damos, con la habitación que le hemos entregado al Señor para que Él more en nosotros. Por eso usted tiene que saber lo que es contrario a Dios. Usted cuando identifica lo que a Dios le agrada, le desagrada, usted lo va a sacar de su vida. ¿Por qué? Porque usted su deseo ardiente es que Él esté en usted, dentro suyo. Y usted va a cuidar aquello. Usted va a avivar ese deseo y no va a dejar que nada ni nadie se lo robe. Pero tenemos que aprender lo que es contrario a Dios. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 16 al 18. Dice, perdón, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu es contrario a lo que desea la carne. Los dos se oponen entre sí, de modo que si usted no puede hacer
lo que quiere, de modo que usted no puede hacer lo que quiere. Y eso es algo que tenemos que aprender como cristianos. Pero si los guía el Espíritu, no estarán bajo la ley. Usted sabe que la desobediencia trae maldición. Hay una ley que faculta a Satanás, que faculta a sus demonios, que faculta a los principados y las potestades a que usted lo maldiga. Por eso Dios nos da tanto énfasis en que no podemos vivir en la carne. Son contrarias. Estamos en él, estamos aquí, estamos en este cuerpo que es carne, que es alma, pero también es espíritu. Y lo que Dios quiere es que de nosotros seamos espirituales, sea que gobierne nuestra vida emocional y también nuestra carne. De lo contrario, los que están en la carne ha gobernado siempre. La carne gobierna el pecado, la carne gobierna tus malos deseos, la carne te hace pecar. La carne es contraria a la santidad, la carne es contraria a la verdad, la carne es contraria a la presencia de Dios. Cuando tú estás en la carne, la presencia que vas a sentir es diabólica, es satánica. Pero si estamos en el Espíritu, vamos a sentir las cosas espirituales, lo santo, lo puro, lo bueno, lo que proviene de Dios. Y el que escoja estar en la carne, hay una ley. Y esa ley es una ley de maldición que faculta a Satanás y a todos sus secuaces a que hagan lo que quieran contigo. Y Dios respeta esa ley, a menos que haya arrepentimiento, a menos que queramos ir a que Dios abogue por nosotros por un arrepentimiento genuino, no por remordimiento, sino por arrepentimiento genuino. El Señor nos puede librar de esa ley de maldición. Por eso no nos cansamos de predicar estas cosas. Porque si yo deseo tener un futuro bendecido en la presencia del Señor, yo sé que la carne no es mi guía. Si yo quiero terminar mis días dando testimonio de vida, de poder, aún en mi vejez, si Cristo no viene antes, siendo lámparas para otros, siendo guías para otros, yo sé que no debo escuchar mi carne. Y si yo no escucho la carne, ni obedezco la carne, ni dialogo con la carne, ni alimento la carne, no estoy bajo maldición. Por lo tanto, todo lo que pueda venir a mi vida, mi deseo, el deseo, va a ser que todo lo malo que pueda venir a mi vida, el Señor lo transforme en algo bueno, en algo potente, poderoso, que pueda cambiar veredictos, que pueda cambiar diagnósticos, que pueda cambiar circunstancias, escenarios. ¿Por qué? Porque no estoy bajo la ley. Y nadie puede recibir algo de Dios si no lo desea. Y yo deseo, tengo 50 años, los años que me queden más de ministerio y que termine mi vida ministerial, sea en bendición. ¿Por qué? Porque no estoy bajo la ley de la maldición. Estoy bajo la cobertura de Dios. Usted tiene que saber, usted tiene que escoger, usted tiene el poder para decidir dónde quiere estar. Si quiere estar bajo la ley o sobre la ley. Perdón.
Segunda de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1 versículo 4 dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Eso es lo que le estaba diciendo. Yo voy a tener parte de lo divino de Dios. Si yo escapo de lo corrupto, si yo escapo de los malos deseos y me dedico a ir a buscar sus preciosas y magníficas promesas. O sea, Dios no me va a abandonar, Dios no se va a esconder de mi vida, Dios no se va a esconder de los pactos, Dios no se va a esconder de mi fe, Dios no se va a esconder de la dedicación, de la pasión, de la obediencia. Dios no va a ser oídos sordos. Por eso hagamos las cosas bien, amados. Por eso tenemos que entender que estamos en el mundo, pero no somos parte de este mundo. Usted no se debe comportar como la gente del mundo que no tiene a Cristo se comporta. Usted no puede participar en las cosas que la gente participa, las cosas que hace el mundo. No, no debe ser parte de aquello. ¿Por qué? Porque en el mundo vamos a recibir malos deseos. Vamos a llenarnos de malos deseos. Imagínese lidiar con lo que somos. Y más encima estando en entornos que lo único que van a despertar son deseos carnales. Le van a inyectar energía a mi carne para que me siga dominando, para que siga tomando decisiones por mí, para que siga mostrando un escenario ficticio que no existe. Pero todo esto son decisiones. Todo esto tiene un precio. Todo esto te van a decir, estás loco, estás loca. Todo esto, no, es que Dios no es así, es que Dios no opera. Y hay gente que va a salir a robar esta palabra, a apagar el deseo. ¿Usted cree que el enemigo está contento para que usted empiece a hacer memoria de cuántos deseos perdió? ¿Usted cree que el enemigo está contento de que a usted se le aclare su mente y diga, oye, lo que tengo que despertar es el deseo de estar en la presencia del Señor? Lo que debo despertar es el deseo de ir a buscar los ministerios que el Señor tiene para mí, los dones que el Señor tiene para mí, los frutos que el Señor tiene para mí. El deseo de que Dios transforme mi carácter para que pueda dar fruto. Si yo doy fruto es porque tengo un carácter agradable a Dios. Si usted da fruto es porque su carácter lo transformó y se volvió agradable para Dios. Mateos capítulo 5 versículo 11 y 12 dice, bienaventurados soy cuando por mi causa te vitupieren y te persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El enemigo siempre va a querer apagar la llama de la fe. El deseo no tiene que ver con fe, porque fe, todos tenemos un grano de mostaza. Es algo que va más dentro de nosotros. Es algo que te va como decía, el deseo y el anhelo el desear es un anhelo, es un impulso intenso dentro de nosotros. Es una expresión del ser más íntimo del hombre. Es un impulso constante del ser humano en continua evolución. El deseo profundo es esencial para el crecimiento espiritual.
Por lo tanto, el enemigo no va a querer esto. Tu fe ya está, es suficiente. Lo que tienes, lo que te tiene aquí conectado, lo que tú tienes ya es suficiente. Ahora despierta el deseo. Todos conocemos lo que es desear algo. Ahora empieza a desear lo correcto, empieza a desear el reino, empieza a desear las cosas que provienen de Dios, empieza a desear el Espíritu Santo, empieza a desear a estar tiempo con Dios. ¿Para qué? Para que las cosas cambien. ¿Cómo Dios me puede transformar? Desea eso. ¿Cómo Dios me puede transformar? ¿Cuándo Dios me va a transformar? Dios puede estar haciendo cosas extraordinarias en tu vida, pero aún no lo es. Que el Señor despierte el deseo de empezar a ver a Dios en todo. Hoy día he escuchado un testimonio de un médico. Con esto termino. Donde trabajó 20 años en urgencia. Y dice un día que llegaron unos padres con un niño y se le había caído a la piscina. Dice que estuvieron casi media hora reanimándolo hasta que el corazón despertó y le hicieron un escáner en su cabeza y el cerebro estaba muerto. Entonces tenía una muerte cerebral. Y ellos dijeron, el protocolo son 48 horas. Si a las 48 horas el cerebro no se activa, es muerte cerebral y se le dice a los papás que van a desconectarnos del ventilador mecánico. Entonces pasaron las 48 horas, él y otro doctor más fueron a avisar a los padres. Y dice que cuando él ve a los papás, vio unas personas de fe. Y los papás le dijeron, ¿sabes qué? Denos 48 horas más. Y ahí hacen lo que ustedes quieren hacer. Y dice que él vio unos papás determinantes, unos papás creyentes, unos papás de fe que soltaron palabras sobre su hijo, que la voluntad era la de Dios y no era de ellos ni de los doctores, sino que era solamente de Dios. Y le dieron 48 horas más. Y dice que a las 48 horas fueron a hacerle el examen del cerebro y el cerebro estaba y dice que, perdón, y dice que antes de ir a hacerle el examen, el niño abrió los ojos y luego le hacen el examen y tenía todo activado el cerebro. Y dice que ese milagro a él marcó su vida y dice que desde ahí él se convirtió y se hizo un cristiano y creyó más en la vida que en la muerte, creyó más en los milagros que en los diagnósticos. Entonces a veces tenemos tantas oportunidades de ver a Dios y que Dios nos permita seguir viendo su obra, que nos permita ver, que nos permita seguir viendo su gloria, su poder, que Él se revele en nuestra vida, que se revele, ¿sabes para qué? Para que despertemos el deseo genuino de conocerle más a Él y experimentar. Por eso es importante que debemos ser lo que creemos. Así como estos papás se mostraron no personas frágiles, no personas que ellos tenían el poder y la autoridad de decidir sobre la vida de su hijo, sino que ellos expusieron que Dios tenía el control de todas las cosas. Por eso debemos ser lo que creemos. Si decidimos ser hombres de fe donde vayamos, lo que tiene que salir de nuestra boca es palabras de fe. Si decidimos creer que portamos la presencia del Señor donde vayamos, que la presencia del Señor se derrame. Decidamos, decidamos. Por eso debemos ser lo que creemos. Saquémoslo a la luz en el mundo y en la iglesia.
en el mundo natural y en el mundo espiritual. Seamos lo que creemos. Amén, amados. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana. Despierten el deseo de vivir, pero en Cristo, el deseo de vivir en su presencia, el deseo de estar en su presencia. ¿Por qué no recibimos? Porque no deseamos. Esto no tiene que ver con fe. Todos tenemos un grano de mostaza, es suficiente, pero el Señor quiere que deseamos desde lo más profundo de nuestro ser, que haya un deseo. ¿Sabes tú que cuando no venían los hijos a nuestra casa, a nuestra vida, yo nunca dejé de profetizar? Hoy día me acordaba de esto. Cuando estábamos ahí en el comedor diario, almorzábamos con mi esposa y mi esposa a veces estaba triste. Yo le decía, amor, aprovechemos este tiempo de comer tranquilos, de poder conversar, mirarnos la cara y poder tener comunicación, porque va a llegar el tiempo que van a estar los hijos saltando por encima de nosotros. Va a llegar el Mm. tiempo donde no vamos a saber lo que es comer, porque vamos a tragar, vamos a estar pendientes de ellos y que disfrutemos. Nunca dejé de profetizar. ¿Sabe por qué? Porque mi deseo era de que Dios no nos iba a dejar desamparado. Mi deseo era de que Dios iba a responder. Mi deseo era de que Dios tarde o temprano iba a tener compasión de nosotros, misericordia de nosotros. Mi deseo, yo sabía que mi deseo es que Dios no se iba a esconder de nosotros. Que sea tu deseo, entiende esto. Dios no se esconde de los que lo aman. Dios no se esconde de tu fe. Dios no se esconde de quien lo desea con anhelo ardiente en su corazón. Y todo lo que estés pasando, todo lo que estés viviendo, agrégale deseo. Señor, trae esta petición, lo deseo, lo anhelo porque quiero amarte más, quiero hacer crecer. Tú sabes que por qué a Jesús lo seguían, por lo que él hacía, por sus milagros, por su palabra, por su presencia, por sus sanidades. El Señor se da a conocer a nosotros. Podemos hablar de un Dios de milagro porque conocemos el milagro. Podemos hablar de un Dios de sanidad porque conocemos las sanidades. Podemos hablar de un Dios omnisciente, omnipresente porque conocemos de su presencia. Así que el Señor les bendiga, amados. Muchas bendiciones a todos. Bendiciones. Que tengan una linda Dani, semana. Pati. no, sí, te voy a pedir una oración muy especial para mi prima Moni, que está con un ataque de angustia muy importante. Yo voy a estar grabando tu oración y se la voy a estar pasando, ¿sí? Amén. Vamos a orar ahí donde ustedes están. Oren por una hermana que está en Argentina, pero todos sabemos que Dios se mueve, para Dios no hay barrera, para Dios no hay nada imposible. Y como hermanos tenemos que orar los unos por los otros. No hay circunstancias que sean impedimentos para suplicar por la vida de otros. Así que ahora nos unimos en oración como iglesia y oramos por la vida de nuestra hermana en Argentina. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por este momento, por tu presencia. Te damos gracias, Espíritu Santo, por poder compartir tu mensaje, tu palabra, tu consejo, Señor. Poderoso Padre, que despierta en nosotros el deseo de servirte, el deseo de llevar tu evangelio sin fronteras, de llevar el evangelio que se ha revelado en nuestra vida, que el evangelio es poder, es gloria tuya, Padre.
Y como hijo tuyo, Señor, que se conecta, Señor, con tu gloria, que se conecta con tu presencia, somos hombres con unción, Señor, hombres ungidos, Padre, para llevar tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Señor, donde no hay tiniebla, Padre, que pueda estar sujeta ni pueda gobernar por siempre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hasta ahora, Padre, desatamos, Señor. Desatamos todo plan siniestro, Señor Jesús, que está en la vida, en la casa, Señor, de nuestra hermana, de tu hija, Señor Jesús. Padre poderoso tú eres, Señor. Envía a tu ejército, Señor. Sabemos que es más grande, es más poderoso para combatir, Señor. Todo lo que se ha levantado, todo adversario, todo enemigo que se ha levantado en contra, Señor, de tu sierva, de tu hija, Señor, que con misericordia, Padre, tú la has mirado, Padre bendito. Señor, la bendecimos, Señor, desde Chile, Padre, con una palabra, Señor, poderosa, Dios bendito. Lo que el enemigo ha querido venir a robar, Jesús, el deseo, Señor, el deseo, Señor, que despierte el deseo, Señor, de ella ver a su familia restaurada en el nombre poderoso de Jesús. Lo que el enemigo le dice que es imposible, Señor, soltamos palabra profética en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y que nace el deseo, Señor, de ver unida a su familia, Señor, a sus hijas, Señor, a su esposo, a sus nietas, a sus nietos, Señor, a su familia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. No hay familia destruida, Padre, sino que era plan tuyo, Señor, para mostrar tu gloria y que tú estás en control de todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, el deseo, Señor, se despierta, Dios, en la vida de tu sierva y que despierta, Señor, con propósito, un deseo y un anhelo ardiente, Señor, de ver tu gloria, de conocer, de estar en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Bendiciones, amados. El Señor con nosotros. El Señor no se esconde Bendiciones. de ti. El Señor no se esconde de tu fe, no se Bendiciones esconde de para tu ti y amor, para todos. no se esconde de nosotros. Bendiciones. Bye. Saludos.